Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos un ejemplo sobre flujo de campo eléctrico. Bienvenidos. El ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Una pirámide de base horizontal cuadrada de 6 metros de lado y con altura de 4 metros está colocada en un campo eléctrico vertical de 52 newton sobre coulomb. Calcule el flujo eléctrico que pasa a través de las cuatro superficies inclinadas de la pirámide. Como podemos observar, entonces nuestra pirámide tiene una base cuadrada. Esta sería el área de referencia para poder estimar el flujo de campo eléctrico. ¿Qué es el flujo de campo eléctrico? El flujo de campo eléctrico hace referencia al número de líneas que atraviesan una superficie. Esto se determina por el producto del campo eléctrico, el valor de su intensidad y el área, siendo esta área perpendicular al campo, es decir, formando una proyección de 90 grados con respecto a las líneas de campo. En este caso o en este problema, lo que podemos observar es que como el flujo es completamente vertical, el área perpendicular entonces estaría comprendida entre líneas de campo eléctrico y la superficie, donde queremos determinar el flujo de campo eléctrico. En este caso, la superficie perpendicular sería el área o superficie de referencia y el coseno del ángulo, donde el ángulo corresponde entonces a la cantidad angular comprendida entre la superficie y las líneas de campo. Para obtener entonces el ángulo de nuestro flujo de campo, debemos considerar los siguientes aspectos. Por un lado, que la pirámide tiene una altura de 4 metros y su base o su lado cuadrado tiene lados iguales de 6 metros. Entonces tenemos 6 metros en este sentido, tenemos 6 metros y la altura de la pirámide es de 4 metros. Tenemos entonces la constitución de un triángulo rectángulo, bien, que nos marca aquí tenemos 4 metros y aquí tenemos 6 metros. Y por consecuencia, el ángulo por el que fluye el campo eléctrico en una de las caras correspondería al ángulo que se forma con respecto a la normal. Este ángulo sería este mismo ángulo de inclinación. Debido a que tenemos los dos catetos y queremos hallar el ángulo, podemos utilizar la relación tangente. Entonces la tangente del ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, 4 sobre 6, es decir, la tangente, cancelamos los metros, de 4 sextos y hacemos la inversa, tangente a la menos 1 de 4 sobre 6 nos daría el ángulo de la normal y el campo eléctrico por una de las caras. Vamos a determinar este valor con nuestra calculadora. Tenemos entonces shift tangente de 4 sobre 6 y esto nos daría 33.6 grados. Este sería el ángulo con el que determinaríamos nuestro flujo de campo eléctrico. Muy bien, entonces tendríamos campo, área por coseno del ángulo. Entonces nuestro flujo de campo eléctrico sería la intensidad del campo, 52 newton sobre coulomb por el área. El área sería la base de los 6 metros por la altura de la pirámide de 4, pero como son caras triangulares, recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2 por el coseno
del ángulo que obtuvimos de 33,6 grados. El flujo eléctrico entonces sería 52 newton sobre coulomb por el área que comprende el desarrollo de esta operación. Tenemos 6 por 4 sobre 2, 12 metros cuadrados. Entonces 12 metros cuadrados por coseno de 33,6 grados. Nuestro flujo eléctrico entonces sería la estimación aritmética de estos tres valores. 52 por 12 por el coseno de 36,6. Esto nos daría un valor de 519,74. Bien, punto 74, 519,74 newton metro sobre coulomb cuadrado. Y como el flujo sería por todas las caras, y esta hacer una pirámide de base cuadrada, tenemos entonces 4 caras, entonces este valor se multiplicaría por 4, así que el flujo total por todas las caras sería la multiplicación de este valor por 4, es decir, 519,72 por 4. Esto nos arrojaría un valor de 200, perdón, aquí cometimos un error, es 219,72 por 4, perdón, por 4 nos daría 2078,8 newton sobre coulomb. 2078,8 newton metro cuadrado sobre coulomb sería el flujo total por las 4 caras. Y de esta manera desarrollamos nuestro ejemplo de flujo de campo eléctrico.